familia que nos está viendo ahí desde el canal de YouTube. No sé desde qué lugar nos está viendo, quizás desde otras naciones. Estás, porque no pudiste venir hoy a la comunidad por alguna razón, así que te saludamos con un abrazo caluroso. Qué lindo que podemos estar en comunión a pesar de la distancia. Eso es un beneficio que tenemos hoy en día y lo estamos aprovechando. Así que qué hermoso también poder reflexionar acerca de esta palabra que es uno de los atributos de Dios, la soberanía de Dios. Hemos quizás sido conscientes, hemos hablado muchas veces de este tema, pero qué bello. A mí me gusta que cada vez que hablamos de algún atributo de Él, siempre hay algo más, ¿viste? Para adorarlo, para seguir contemplando su belleza, para ver quién es Él, ¿viste? Y siempre algo de Dios nos cautiva y nos vuelve a cautivar y nos vuelve a traer a su presencia. Yo creo que hoy hemos sido cautivados por este gran atributo de Él que es su soberanía. Así que hoy me traje a mi amigo Mike. Gracias, Mike, por estar acá presente. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y yo ya quisiera entrar un poquito en el tema. Y viste que el pastor habló al principio de que tenemos esta idea de reyes y soberanos porque evidentemente estamos rodeados de mucha soberanía, a pesar de que nosotros no tenemos reyes, por ejemplo acá en Alemania, en Argentina tampoco, creo que en Brasil tampoco, pero sí existen ciertas autoridades que tienen soberanía sobre ciertos asuntos. Entonces yo me ponía a pensar y decía que muchas veces yo he tenido una falsa expectativa de la soberanía de Dios a causa de la soberanía que hemos visto ejercida a través de hombres, ¿no? Y pensamos la soberanía de Dios como un Dios que mira desde el cielo, viendo el próximo paso que vamos a hacer, a ver si nos equivocamos, y como el Dios que nos deja solos desde arriba, ¿no? Como el Dios que solo observa lo que nos pasa. O como a lo contrario, como decía el pastor, que a veces pensamos que lo malo que nos pasa es porque Dios planificó eso desde el cielo para ver cómo nosotros caíamos, ¿no? Creo que estas son cosas que, sobre todo, ahora sí, quizás en mi pensamiento, como en Latinoamérica hemos sufrido el abuso de la soberanía de las personas, ¿no? De políticos, por ejemplo. Sin meterme en la política ni gusto, pero digo, es una realidad. Entonces, yo creo que hoy es día de sanar eso, ¿viste? Y de que Dios ponga en nosotros, que nos revele su soberanía, que nos revele lo bueno de su soberanía. Y me gustaría leer, antes de hacerte la primera pregunta, Apocalipsis 1, me gusta porque desarrolla las características de Jesucristo. Y él nos dice muchas cosas, Juan, sobre Jesucristo. Y una de las cosas que dice, Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que acá hay algo que nos libera. No sé qué sentimos con este texto, pero Él es el soberano de los reyes de la tierra y Él va a venir a reinar y Él va a venir a gobernar y nos va a enseñar verdadera justicia. Y en su soberanía Él decidió amarnos. Y decidió, a pesar de que Él podía seguir sentado en su trono, Él decidió estar cerca de nosotros, caminar entre nosotros y morir con nosotros y hacernos parte de su plan, porque dice que nos hace reyes y sacerdotes. Eso a mí ya me libera en la soberanía de Dios. Pero yo quiero hacerte una pregunta concreta hoy a vos, Mike, y que la gente también reflexione quizá a través de esta pregunta sobre su propia vida. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida donde vos experimentaste algo que dijiste, esta es la soberanía de Dios, que acepto su soberanía porque sé que es lo mejor que me puede pasar? Quizás fue hace mucho tiempo, quizás fue una experiencia concreta que te marcó para siempre, no lo sé, pero ¿cuándo fue ese momento que vos dijiste, esta es la soberanía de Dios y la acepto porque es lo mejor para mí? Solo antes de contestar tu pregunta, estabas hablando sobre cómo nuestra realidad a veces distorsiona nuestra visión de lo que es un soberano con todo poder y toda autoridad y que tiene la palabra final sin que sea una democracia, ¿no? Y cómo a veces vemos eso de una forma negativa por cuenta de los ejemplos que tenemos alrededor. Y eso es muy verdad.
porque el ser humano, cuando por su naturaleza caída, cuando tiene un formato rey absoluto, y no solamente rey, pero cualquier formato donde el soberano decide muerte o vida, ¿no? Como se vuelve una tiranía, normalmente no es un buen resultado, ¿no? Por cuenta de esa naturaleza caída. Pero Dios nos invita a ver una realidad completamente diferente, donde la mejor orden social que pudiéramos soñar en tener es que Él sea soberano y que nosotros dependiéramos de Él por cuenta de su voluntad y de su bondad y de su amor por nosotros. Entonces es una cosa tan distinta que fue distorsionado en nuestras mentes, y cuando pensamos un hombre teniendo todo poder, no, o sea, no, pero Dios teniendo todo poder es la mejor situación que pudiéramos tener. Y yendo ahora a tu pregunta, fue cuando tenía 9 años. Mi mamá estaba embarazada y yo tengo un hermano mayor, que es 2 años más viejo que yo, y pues la diferencia era de 9 años, ¿no? Entonces nosotros ya éramos un poquito grandecitos, y mi mamá estaba embarazada, tuvo una niña que nació prematura, y a los 7 días, o sea, pasamos por todo el proceso como familia de soñar con esa niña, de imaginarnos la vida como va a ser ahora con una nueva nena en la familia. Y a los 7 días de haber nacido prematura, ¿no? Fue una locura que de la nada mi mamá empezó a sentir dolores, tuvo que ir al hospital, le tuvieron que hacer una cesárea, corrieron riesgo de vida las dos, y después de 7 días ella no sobrevivió. Y fue de hecho por un error médico. Era una época de fiesta en el país, entonces la mayoría de los hospitales, de los médicos, estaban como que intentando disfrutar más bien de los días festivos, y había muy poca gente, no prestaron atención y, sin entrar en muchos detalles, cometieron un error. Y ver la muerte de una nena y entender que Dios es soberano, para mí fue como niño en esa época, fue muy fuerte, fue una experiencia muy fuerte, porque empiezas a dudar de todo, ¿no? O sea, pero me acuerdo que durante ese proceso, una cosa que quedó muy clara, y no sé cómo de niño entender eso, porque hoy lo veo y diría, qué misericordia de Dios de ayudarme con eso, fue que en la muerte de alguien solo Dios es exaltado, nadie más. La voluntad de más nadie se hizo, solamente Dios. Y aún en eso Él estaba haciendo bueno. O sea, y claro, es muy contradictorio, cuesta decir, pero si lo vemos voy a dar un salto aquí, pero si lo vemos de un punto de vista que trasciende lo físico, el mejor lugar para el espíritu estar, para esto que es eterno dentro de nosotros, no esto, porque esto muere, pero el lugar más perfecto y más lindo y mejor que el espíritu podría estar es cerca de Dios. Entonces, si lo ves a partir de ese punto, no había bondad mayor, y esto es muy loco de nuevo, pero no había cosa mejor para que esa nena estuviera cerca de su creador más que con nuestra familia. Y a nosotros nos dolió, Dios trabajó un millón de cosas en nuestra familia. Y entender que, viste, mis padres son misioneros, entonces venían todas esas cuestiones, no solo entre nosotros, pero en la iglesia. Pero ¿cómo así que el pastor y la hija mueren? Sí, si están haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo así hay pecados?
o qué hizo de mal, ¿no? Un montón de cosas que te bombardean en ese momento, y la única cosa que trajo paz, porque nunca lo voy a entender, pero lo que me quedó muy claro es, para esa nena, para el espíritu, para mi espíritu, para tu espíritu, para nuestra alma, no hay lugar mejor en toda la creación que estar cerca de Dios. Y si Dios la quiso tener cerquita de Él tan pronto, Él es soberano para hacerlo, y Él sigue siendo bueno. No es malo porque a mí no me gusta su idea, no es malo porque a mí no me va bien el plan que Él tiene. Y claro, eso nos cuesta porque nosotros queremos tener nuestra propia voluntad siendo hecha, ¿no? Hay esa oración: Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y normalmente nuestra oración es: Señor, hágase mi voluntad en el cielo como en la tierra. Sí, ¿No? Entonces, lo quisiéramos orar muchas veces. y cuando no sale como nosotros lo planeamos, porque mi plan y el plan de mi familia hubiera sido que ella viviera hasta los 90 y que se casara y que tuviera hijos, ¿no? Y el plan de Dios era: la voy a traer para cerca de mí antes, y ya está. Y Él sigue siendo bueno, entonces. Que algo el pastor también mencionó en la prédica, y es eso, ¿no? Separar ese aspecto de, porque me pasa algo malo, entonces, malo, ¿no? Hacemos ese link a veces. O cuesta trabajarlo, pero yo siempre me recuerdo de ese texto. Y si nos suceden cosas malas, es a causa del pecado y de que nos hemos alejado de la misericordia de Dios. Pero Él, en su soberanía, y eso es lo que a mí me abraza hoy, decidió: hey, ustedes están lejos, pero yo me voy a volver a acercar a ustedes en mi misericordia y en mi soberanía, porque yo quiero amarlos a pesar de que ustedes no me aman. Voy a amarlos, voy a enseñarles una clase de amor mucho más suprema de lo que cualquier otra persona haya experimentado. Y esa fue la soberanía de Dios, y ese fue el amor que ministró a tu familia, y ese fue el amor que hoy puede ministrarte a vos, y que puede... Yo quiero hoy que terminemos ya sin ahondar mucho más. Y me gustaría, Mike, si podés orar por las personas que están desde el otro lado y que están viviendo situaciones que quizás no se entienden tanto en un comienzo, y que duelen en el alma y que duelen en el corazón, y que, como decimos hoy, yo no tengo una respuesta, pero tengo la gracia de la soberanía de Dios y el amor de Él que ministró en mi corazón. Entonces, quisiera que oremos para que esa gente que está ahí en ese lugar hoy está pasando por eso, que podamos orar para que el Señor nos acompañe en esto. Amén. Papá, me recuerdo ahora de esta música que dice que cuando miramos la tormenta empezamos a dudar si tú nos amas, pero si estuviéramos mirando la cruz sabríamos que en todo momento no dejaste de amarnos. Y Señor, te doy gracias porque me permitiste pasar por situaciones donde la dependencia de ti era todo lo que tenía. Y eso era todo lo que trajo paz, de manera que ahora yo también pueda orar por personas que quizás en este momento están pasando por situaciones parecidas. Si alguien murió, si algo en el trabajo va re mal, si está en una situación ahora extremadamente complicada y delicada, y donde no está muy claro cómo así que estoy en esta situación y cómo así Dios te está permitiendo esto. Pero Padre, en este momento yo te quiero pedir que así como me ministraste a mí, tú también puedas ministrar a estas personas, y que la confianza en ti pueda permanecer. La confianza en ti pueda permanecer. La verdad es que tú dices en Romanos 5 que a través de la tribulación nace la permanencia. Y la permanencia genera un carácter aprobado, y un carácter aprobado nos genera esperanza en ti. Y la esperanza no nos decepciona porque tú derramaste tu amor en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, en este momento
que tú vengas, oh Dios amado, con el consuelo de tu Espíritu Santo, a traer paz a los corazones afligidos y confianza en ti, que puedan confiar en ti y simplemente soltar las riendas, simplemente soltar el volante y confiar que tú estás manejando todas las cosas, que no salió de tu control, que no perdiste el control de sus vidas y que ellos pueden confiar ciegamente en ti, porque tu amor fue prometido en la cruz y tú no lo tomaste de regreso. Lo dejaste para nosotros y ese amor permanece hasta hoy y siempre va a permanecer. Tu soberanía sobre nuestras vidas, dirigida por tu amor por nosotros. Te bendecimos, Señor, te agradecemos por todo lo que haces en nosotros y cómo trabajas en nuestro carácter a través de cada circunstancia, de manera que podamos crecer. Te honramos en nombre de Jesús. Amén. Wow. Qué lindo ser ministrado por el Señor en esto. Y creo que no hay otra forma que entrar a ver su corazón y que Él nos siga revelando aspectos de su soberanía. Y esa es nuestra oración. Y queremos decirte que no estás solo, que por eso está el cuerpo de Cristo, que te unas a personas de fe, a gente llena del aceite del Espíritu, si estás pasando por un momento difícil, y que recuerdes, como también terminó el pastor en su prédica, de que la soberanía de Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Así que te abrazamos de nuevo desde acá, desde este lugar. Gracias por quedarte con nosotros hasta acá. Seguir reflexionando sobre esto, sigamos reflexionando sobre esto y que el Señor te bendiga en esta semana y que puedas tener comunión perfecta con Él y con la iglesia. Te abrazamos. Chau. Amén. Gracias.